Progreso que continúa en la esfera de la digitalización, aunque ahora ahondando en la inteligencia artificial. Los algoritmos, la gestión de datos inundan los procesos productivos desde el campo a la industria hasta llegar al lineal del comercio. Ustedes lo saben mejor que nadie. Y todo ello para ser más eficientes. Autor de una treintena de artículos científicos e investigador en más de 10 proyectos dotados con financiación pública, nuestro próximo ponente es investigador senior en Data Science y en Big Data Research Lab en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Toma la palabra, sin más dilación, don Gualberto Asencio Cortés. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a la Federación también por invitarme a dar esta charla y a todos por vuestra asistencia. Como ha comentado la moderadora, mi nombre es Gualberto Asencio. Soy profesor titular en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y miembro también de la Asociación Española de la Inteligencia Artificial, la EPIA, e investigador del grupo de Data Science and Big Data de la Universidad Pablo de Olavide. El objetivo o el motivo de esta charla es ver cómo la inteligencia artificial se puede aplicar y se ha aplicado con éxito en la producción y la cadena de valor agroalimentaria. La experiencia que tengo es la que me ha proveído el mundo académico desde la universidad, mis proyectos de investigación fundamental y también proyectos de transferencias con empresas. Aparte, también he trabajado en la empresa privada durante más de 2 años a tiempo completo, paralelamente como profesor a tiempo parcial en la universidad, en una empresa de base tecnológica y además centrada en problemas agrícolas, agrónomos. Con lo cual, dentro de todos los proyectos que manejaba en la empresa, pues gestionaba esos equipos de trabajo y realizaba los modelos y me encargaba de la parte tecnológica, la dirección tecnológica. Entonces, he conocido tanto los problemas agronómicos desde el punto de vista académico como empresarial, ¿no? Entonces, en esta presentación, los puntos que quería ver, ¿vale? O fundamentalmente lo que quería contaros es ver cómo la inteligencia artificial podría ayudar a optimizar la productividad, reducir los costes y el impacto medioambiental en una explotación o una cooperativa agropecuaria. Y que gracias a esa inteligencia artificial es posible y es real, si se tienen datos, y ahora hablaré de eso, se puede conseguir una gestión más eficiente, rentable y sostenible de las explotaciones. El objetivo, insisto, es conocer las posibilidades reales que tiene de usar la inteligencia artificial para mejorar esa actividad de explotación agropecuaria. Yo no vengo de la parte de una universidad o de una empresa o concreta ni con ganas de vender nada. Simplemente lo que voy a contar es mi experiencia y voy a daros, bueno, pues la visión real de cómo la inteligencia artificial no es mucha tecnología cada vez más y que nos abruma, sino que realmente usándola de forma racional en proyectos reales y con un modelo de negocio y unas fases bien pensadas, pues se puede acometer muchos proyectos muy interesantes y además mejorar significativamente los beneficios, los costes y todo lo asociado a una explotación agropecuaria. La presentación la voy a dividir en 3 partes. La primera parte voy a hablar un poco de la inteligencia artificial muy brevemente y además de una forma somera. No voy a entrar en aspectos tecnológicos, aunque yo soy doctor ingeniero de informática, me voy a quitar el papel de informático, me voy a poner el punto de vista de una persona que ha trabajado en estos problemas. Después voy a hablar de la cadena de valor agroalimentaria y la trazabilidad para dar un contexto de dónde se puede aplicar las técnicas. Y por último voy a hablar de varios casos prácticos de uso de la inteligencia artificial en problemas concretos que he trabajado para daros mi visión y mi experiencia al respecto. En primer lugar, una visión del panorama actual de la inteligencia artificial. Lo puedo resumir muy brevemente en esta diapositiva. He preferido optar por grandes bloques en lugar de demasiados logotipos de tecnologías, ¿vale? Porque las tecnologías van cambiando y yo prefiero centrarme, soy un poco más científico que tecnológico.
Uno de los pilares fundamentales, entiendo yo, que puede ayudar a los problemas agronómicos es el reconocimiento de cosas a partir de imágenes. Cada vez tenemos más dispositivos capaces de captar imágenes, drones, sensores, cámaras, todo tipo, tanto imagen como vídeo también. Y es fundamental que los algoritmos reconozcan automáticamente qué es lo que está ocurriendo, qué objetos se reconocen, en qué estado se encuentran y cómo evolucionan en el tiempo. Lo cual supone una base de información muy útil para tomar decisiones en tiempo real. Por otra parte, estarían aquellas herramientas, como ha comentado el ponente anterior, de inteligencia artificial generativa, que nos va a ayudar no solamente a analizar algo y darnos un diagnóstico o un pronóstico, sino que nos va a generar contenido. Nos va a permitir generar palabras, frases y contenidos textuales que podemos entender, o generar imágenes o generar cualquier tipo de contenido que necesitemos. Ese es, digamos, un poco el boom último con las herramientas como ChatGPT, de la mano de OpenAI, o el buscador Bing mejorado de Microsoft, entre otros, que se nutren de modelos muy complejos, actualizados, que van a dar respuesta a cualquier tipo de problema que le planteemos, con mayor o menor precisión, dependiendo del entrenamiento y los datos disponibles. Por otra parte, y yo diría que pilar fundamental, están los que se llaman los modelos predictivos o comúnmente visto como Big Data, ¿no? Sin entrar demasiado en detalle, os diré que esta es la parte núcleo del cual se nutren realmente el resto de elementos de inteligencia artificial. Son modelos capaces de aprender automáticamente a partir de los datos y nos van a generar patrones y reglas que vamos a poder utilizar para resolver problemas. Luego este es el núcleo que utiliza para ver pronósticos, cómo va a evolucionar algo, cualquier variable de interés, y como base se utilizan los modelos predictivos para la generación de recomendaciones. La evolución a lo largo de las últimas décadas en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial ha pasado de ser meramente informativo, de diagnósticos post-mortem de lo que ha ocurrido para analizar cuáles han sido los factores que han llevado a ciertas consecuencias. Pasamos a los modelos pronósticos o predictivos que nos van a dar una visión de qué va a pasar en función de la información pasada que se conoce. Y, por último, tendríamos los sistemas de recomendación, que estos sistemas, en conocimiento de qué va a pasar a futuro, van a hacer un análisis exhaustivo de la optimización de cuáles son las mejores decisiones y actuaciones que yo puedo hacer sobre aquellas variables que yo puedo controlar, no sobre lo que no puedo controlar, para que, ejecutándolas según un plan definido en el tiempo, podamos maximizar o minimizar lo que queramos. Reducción de costes, maximización de beneficios, mejora de la salud del ganado o mejora de la productividad en una cosecha, por ejemplo. Esas recomendaciones son automáticas y además son explicables, cosa que también se ha ido avanzando en los últimos años, con directivas europeas incluso, para que los modelos no sean de caja negra, sino que nos den una interpretación, o podemos preguntarle al modelo por qué me ha dado esta predicción o por qué me ha dado esta recomendación, y en base a qué información del pasado ha tenido en cuenta para darnos esa recomendación, ¿no? Entonces, con estos pilares, aparte de muchísimos otros, por supuesto, yo destaco estos 4, podemos conseguir un futuro próximo donde las explotaciones agropecuarias puedan estar integradas por una diversidad de drones o maquinaria que va a poder, por una parte, captar información y, por otra parte, actuar. Hablo de drones que captan información del crecimiento, por ejemplo, de una producción agrícola, de la fenología, del avance fenológico, de posibles plagas, de algún accidente o algo que haya podido ocurrir, reaccionar a tiempo. Esos drones están en comunicación directa con una central que va recibiendo esos datos. También lo podemos llamar como agribots o robots de cultivo, donde no son exactamente tractores, sino que se van a encargar de realizar labores de forma automática sobre el terreno, dirigidos también de forma automática por un plan de ruta para una función que haya que optimizar.
tractores también que puedan moverse solo automáticamente, puedan captar información del terreno, tengan sensorización para ver la humedad a nivel de terreno, temperaturas, bueno, viento, calidad del aire, etcétera. También el ganado conectado mediante sensores que va a permitir tener un control mayor sobre el manejo del ganado y también información en tiempo real de la salud del ganado. Y por último, un lugar donde el agricultor pueda gestionar toda esa información de forma sencilla y de forma entendible. De manera que pueda saber en todo momento qué está ocurriendo, pueda actuar y pueda ir mejorando la producción y haciendo uso de esa información que nos está proporcionando todo este sistema. A nivel más detallado, dentro de, por ejemplo, lo que pudiera ser una red de sensores, en la siguiente diapositiva, pues podemos ver cómo podemos escoger de forma óptima el lugar donde poner los sensores y qué tipo de sensores para poder captar la información crítica necesaria para resolver un determinado problema. Un problema, por ejemplo, de cuándo aplicar productos fitosanitarios para un control de plagas o para cuándo fertirriego o fertilizante o aplicación de insumos en general o cualquier otro manejo que necesitemos de nuestra explotación. Con lo cual, esto lleva un estudio previo de las características que tiene esa explotación, si es al aire libre o si es un invernadero, o si es el ganado dónde está situado, qué lugar tiene de recorrido. Una vez que se han analizado las características del lugar de explotación, se establecen cuáles son los lugares óptimos. También hay modelos matemáticos que nos dicen los lugares óptimos donde tenemos que recoger los datos y qué datos recoger también. Está involucrado en proyectos de este tipo también. Esta información que recogen los sensores se transmite mediante protocolos de comunicación eficientes, lo cual implica menor coste de baterías y mayor durabilidad. Y toda esa información se va a procesar, se va a crear herramientas informáticas que captan la información, la transforman y la ubican en un lugar listas para ser explotadas por los modelos de inteligencia artificial. Digamos que la inteligencia artificial entra cuando ya tenemos los datos de una forma razonablemente homogénea e integrada. Antes que eso lleva una gran labor de recolección de datos, de detección y corrección de posibles errores y anomalías en los datos, que por supuesto no es ningún tema baladí. Sobre todo esa parte es crítica, tener datos de calidad con los que alimentar los modelos de inteligencia artificial. Pero después podemos aplicar estas técnicas de inteligencia artificial para resolver los problemas, insisto, en tiempo real. En definitiva, vamos a poder tener, y se están cada vez implantando más, sistemas que van a permitir tener un control de la acción que están llevando a cabo determinados agentes autónomos, como por ejemplo tractores o demás, y también hablo directamente de la explotación agrícola, pero la cadena agroalimentaria es muy extensa y, como veremos después, llevan fases pues, de transformación, de logística, de agregar valor hasta llegar al cliente. Bueno, pues toda la cadena de valor pues, puede ser objeto de estudio por la cantidad de información que se van generando en cada punto de la cadena. Todo esto que estoy hablando se le llama también Internet de las Cosas la parte de que todo está conectado, cualquier objeto de estudio debe tener un sensor o un receptor de señales para actuar dentro de una red de comunicación y puede llevar a cabo acciones de forma automática. Aquí en esta diapositiva resumo muy brevemente lo que es lo que es la cadena de valor agroalimentaria, lo cual no voy a detener porque esto lo conocéis mucho mejor vosotros que yo, pero básicamente tiene muchísimas fases que van algunas en secuencia, otras van en paralelo, existen fenómenos de retroalimentación y se genera muchísima cantidad de información. Y además de forma que es gestionada muchas veces de forma independiente. Aunque queramos integrarlo, muchas veces la información está desintegrada. Y una de las cosas que yo también quería comentaros luego, como conclusión final de mi charla, por la experiencia que tengo, y es la necesidad de integrar información. Y qué caminos o qué pasos podemos hacer
dar para llegar a esa integración. La integración de los datos de los diferentes puntos es fundamental para enriquecer y dar más valor a la información que nos dan los modelos de inteligencia artificial. Si los modelos de inteligencia artificial tienen información limitada o aislada entre sí, pues no va a poder razonar lo apropiado para poder dar una información rica y contextualizada. Entonces, es importante que los datos sean de calidad y que estén integrados por cuanta mayor parte posible podamos de la cadena de valor. Ahí. Aquí. Entonces, hay muchos actores en esta cadena de valor. Están productores, transformadores, comercializadoras, etcétera, etcétera. Hasta que se llega hasta el consumidor final, hasta la persona que consume un bien o un servicio de esta cadena. Con lo cual, cada paso de la cadena desde sus orígenes va incrementando, agregando valor, ¿vale? Hasta los productos finales. Eso es muy importante de cara a la información que se genera, pues podemos llevar un control de la trazabilidad de los datos desde su origen hasta el final, cosa que se hace y se debe hacer, que nos permite además facilitar la integración de datos que comentaba antes. Gracias a esa identificación única de aquellos bienes o productos o materias primas hasta llegar al producto final, gracias a esas identificaciones se puede recolectar los datos, casar los datos y crear bases de datos unificadas con toda la información disponible. Claro, está para algún objetivo. O sea, todo lo va a marcar qué queremos hacer. ¿Vale? No es cuestión de integrar toda la información disponible y cuando esté toda, ahora ver qué vamos a hacer. Obviamente, se requiere una planificación previa con sentido, razonada, entre todas las partes, tanto la parte comercial como la parte directiva, la parte técnica, todas las partes interesadas, para saber exactamente qué queremos hacer y después cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ya digo, la trazabilidad, cosa que es necesaria, aparte es muy útil para la integración de los datos. Bien, como decía aquí, la necesidad de estos datos para alimentar los modelos me ha llevado a pensar cada vez que pasaba los diferentes proyectos a dividir estos proyectos en una fase de mejora de la obtención del dato y después una fase donde con los datos disponibles que tenga, pues poder realizar modelado y dar predicciones y valor a los clientes finales. Voy a comentar a partir de ahora, en este sentido, varios casos prácticos con los que he trabajado desde el punto de vista de la empresa, cuando yo trabajaba en la empresa privada. Y también que actualmente estoy trabajando en la universidad a nivel académico con algunos de ellos. El primero de ellos, el que les quería comentaros, es el tema del control de plagas y la previsión de la producción. He estado trabajando en olivares de Andalucía, con datos de olivares de Andalucía, y trabajando o estudiando la plaga de la mosca del olivo, para ver cómo los modelos de inteligencia artificial nos pueden ayudar a estimar cómo va a crecer la población de moscas y cómo va a afectar eso a la aceituna, en qué medida va a haber aceitunas picadas por la mosca y cuándo va a ocurrir eso, con el objetivo de intentar minimizar el uso de productos fitosanitarios y optimizar el momento adecuado para aplicarlo. Estos proyectos, porque no solamente trabajo uno, sino varios proyectos de este tipo, me vienen por la empresa, pero también estoy dirigiendo tesis doctorales en la universidad de doctorandos que están trabajando en este tema, aparte de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. De hecho, ahora mismo a las 12 se estaba presentando un alumno, mi trabajo fin de máster sobre este tema de predicción de olivar. Y básicamente lo que hacemos aquí, o lo que hago aquí, lo que hemos hecho, ha sido hacer una fusión de información que viene del campo, recabada por técnicos que van a hacer un muestreo del estado de la aceituna semanalmente, datos del avance fenológico, maduración de la aceituna también semanalmente por estos técnicos, insisto, mediante muestreos. Vamos a recolectar esa información junto a la información meteorológica que nos va a dar las estaciones de control automáticas de meteorología, que nos va a dar temperaturas, humedades, vientos, etcétera, radiación solar. Y después lo integramos con imágenes satelitales, información pública de imágenes de satélites centradas en el cuadrante de la explotación agrícola, en este caso eran parcelas de olivar de Andalucía,
Hemos trabajado con fundamentalmente 4 provincias, las clásicas de Córdoba y después también Granada, con Cádiz y con Sevilla. Y con Jaén, por supuesto, y con esos datos pues centrábamos en cada explotación cuál es el cuadrante de la imagen satélite para recuperar la información del satélite. Esa información de satélite, además, la usábamos para extraer características de esas imágenes, para ver el estado de la vegetación, uníamos esa información con la información que viene del campo y toda esa información de forma integrada la usábamos para prever la cantidad que se va a cosechar de aceituna, para prever la cantidad de aceite de oliva, de qué tipo de aceite de oliva y esas calidades, de cuánto va a haber de cada tipo. Y también en proyectos ya más recientes con los que estoy trabajando, con almazaras concretas, de los procesos productivos de la almazara, cómo se pueden optimizar para mejorar la calidad del aceite de oliva, dada una producción de aceituna. Toda esa información se utilizaba para alimentar los modelos y los modelos nos daban una previsión, por ejemplo, de cuándo actuar, cuál es el punto ideal para intervenir y aplicar fitosanitarios e intentar mantener la plaga a raya en el momento adecuado. Con lo cual los modelos nos daban una previsión a varias semanas vista de la evolución de la plaga. Por otra parte, otro problema distinto con el que he trabajado es la gestión comercial en alhóndigas. También un proyecto que llevaba a cabo cuando trabajaba en la empresa privada. Las alhóndigas eran de corte hortofrutícola y el problema que tenían los clientes de la alhóndiga, o mejor dicho, los clientes de la empresa, que eran los propietarios de la alhóndiga, los que gestionaban la alhóndiga, querían saber cuándo era óptimo cortar de la mata una fruta o una verdura, cuándo congelar o cuándo descongelar algo, cuándo vender y a qué precio vender, cuándo comprar insumos, dependiendo de los precios de mercado, de tal manera que con todos los elementos de cambio en el tiempo, de precios de mercado, de costes, de avance de la maduración de las frutas y verduras, pues los modelos aprendían de la evolución de todas esas variables para intentar optimizar la recomendación de cuándo resolver estas preguntas, ¿no? Cuándo congelar, cuándo vender, cuándo comprar, etc. Esas decisiones, si se toman conforme a esas recomendaciones, cuantificamos cuánto era la mejora en los costes y los beneficios, ¿vale? O sea, que realmente sirvió y dio valor al cliente. Otro de los procesos con los que he trabajado, otro de los problemas, paso a la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿vale? Es el control del manejo del ganado también. En concreto, en cerdos se han sensorizado, en el proyecto con el que está involucrado, se han sensorizado, se han trazado las rutas de movimiento de los cerdos, se han captado imágenes que localizan no solo dónde está el cerdo, sino qué está haciendo el cerdo, con lo cual podríamos saber cuánto tiempo ha pasado bebiendo, recostado, moviéndose, se controla también la temperatura. Con toda esa información, el objetivo era ver en tiempo real la salud del ganado, fundamentalmente. Y sobre todo para el tema de las crías, cuidar bien pues, la alimentación, los medicamentos que habría que aplicarle, etc. Estos proyectos realmente permiten responder en menor tiempo y de mejor forma a las necesidades del ganado y su manejo. Y por último, el último proyecto que quería comentaros es el de y este proyecto es digamos más, una idea a futuro con la que se puede trabajar, que es un proyecto real. Paso a la siguiente diapositiva. Aquí. Es la gestión de la contratación de mano de obra para recolección, ¿vale? Que entiendo que es un punto crítico tener la mano de obra adecuada en el momento adecuado para que se pueda recolectar todo en tiempo y forma. Entonces, para eso se puede utilizar la inteligencia artificial y se pueden recabar información de fuentes de datos públicas o privadas, ambas a la vez, incluso de los servicios de empleo para ver la oferta y la demanda del mercado laboral en ese contexto y las previsiones también de cuándo cuál es el momento de la cosecha,
con suficiente antelación. Los modelos nos van a prever cuándo sería óptimo recolectar y cuánta cantidad se va a recolectar, lo que va a desembocar en determinar cuáles son esas necesidades de contratación de personal. Con lo cual, para este tipo de proyectos y en general para todos, disponer de datos de calidad es fundamental. Lo mismo que la ponencia anterior, ha hablado de digitalización, lo cual suscribo todas las palabras que he escuchado. Voy más allá y los datos son de calidad por la necesidad de que los modelos que queremos obtener con los datos también queremos que sean de calidad y la información que obtenemos de ellos. En ese sentido, he trabajado en un proyecto de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con el que hice un estudio a nivel europeo, creando una serie de indicadores que medían el estado de digitalización de las distintas entidades involucradas en varias cadenas de valor. Hice un estudio con todas estas cadenas de valor. Realmente puedo decir que el proyecto, toda la parte de recolección de datos y de la generación de las métricas la hice yo, con lo cual puedo hablar en primera mano. Hice las llamadas telefónicas pertinentes para elaborar una serie de preguntas concretas y con esas preguntas y esas respuestas pude elaborar unos indicadores numéricos que medían el grado de madurez de digitalización. Como conclusión de este estudio, yo destacaría que hay mucha cantidad de información, realmente, más de la que yo me esperaba, pero no está conectada entre sí, no está integrada. Entonces, el ejercicio de integrar los datos es fundamental para poder sacar valor realmente a los modelos. Entonces, en ese sentido, hay un paso dado del Fondo Agrario, el FEGA, que es el proyecto SIEX, que mediante la herramienta del cuaderno digital va a permitir extraer información muy útil de las explotaciones que se van a complementar con la información que hay disponible de fuentes públicas. Con lo cual, las fuentes públicas con los cuadernos digitales va a haber una, en mi opinión, muy interesante integración de datos, que seguramente va a ayudar muchísimo a resolver problemas de cara a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Así que, bueno, como conclusión final de mi ponencia, yo diría que la inteligencia artificial, y me consta porque he trabajado en ella, va a permitir mejorar la productividad, los costes y el impacto medioambiental, haciendo que la producción sea más eficiente, rentable y sostenible, y destacar que es fundamental la toma de datos de calidad, con una validación de los datos por parte de la herramienta informática, que no deje introducir datos que no tienen sentido, y su integración con los diferentes datos de diferentes lugares, para poder sacar provecho de toda esa conexión de datos. Pues hasta aquí la ponencia, intentaba ajustarme lo máximo al tiempo y espero que haya quedado un poco el mensaje que he comentado de la necesidad del dato y bueno, que veáis un poco, hayáis visto un poco las aplicaciones posibles desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Muchas gracias.